Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Il Dios. podcast de Milton Tello. Ya no soy un esclavo del temor. Hola, Dios te bendiga, qué bueno que podamos estar juntos otra vez, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14, que dice de esta manera: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar si yo lo entregare? Básicamente refiriéndose a Jesús, ¿no? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hoy vamos a hablar de la traición. Hoy vamos a hablar de esas veces que la gente te traiciona por tan poco valor. Le pone valor a tu lealtad, a la lealtad, le pone valor a tu vida. Y calculo que al día de hoy mucha gente tal vez te ha traicionado, y cuando digo traición me refiero a no solo que no cubran la totalidad de tu expectativa, que es algo propio de cada uno. La expectativa no es algo que la persona deba cumplir, sino es nuestra expectativa. Muchas veces nos sucede eso, que tenemos expectativas en alguien y no llega a la talla, pero no porque deba, sino porque es de una determinada manera. La cuestión es que acá en el relato bíblico vemos a un Judas que era uno de los 12 apóstoles, discípulos en este momento, que pasó 3 años con Jesús. Sí, 3 años. Hay gente que piensa y dice: no puedo creer que tal persona o tal otra me haya pagado de esta manera. Pero no hay que ahogarnos, no hay que desilusionarnos, sino que hay que entender de que está previsto. Lo que sucede es que Judas lo que no sabía era que él era una llave para un próximo nivel de gloria de Jesús. Amén. Si no hubiera habido un Judas, nunca hubiera sucedido el desenlace de sucesos que todos sabemos y que hemos festejado en el domingo de resurrección. Jesús fue entregado por Judas, y Judas fue como... Miren, hay algo muy llamativo, que en un momento Judas va con una guardia de soldados al frente y les dice: al que yo besare, ese es. Y se ve que estaban los 11, y en un momento se presenta ahí en el monte Judas. Lo salen a recibir y besa al maestro. Bueno, y el maestro, a lo que los guardias preguntan: ¿quién es Jesús? Si es él. Y Jesús dice: yo soy. Y ahí dice la palabra que todos caen a tierra. Ante ese yo soy, todo cae. Amén. Y me gusta porque el apóstol Alfredo siempre nos enseña esto, y es impresionante, increíble, espectacular entender esto. ¿Por qué Judas besa al Señor y le dice: al que yo besare? ¿Acaso la gente no lo reconocía? Estamos hablando del hombre del momento, más famoso del momento, Jesús. ¿Y por qué Judas tiene que besarlo para que los soldados lo identifiquen? Porque alguien dijo, y el apóstol nos enseña siempre, que
porque los discípulos estaban parecidos a él, eran tan parecidos a él que no se distinguía quién era quién, eran parecidos al Maestro. Oh, gloria a Dios, que podamos ser parecidos al Señor, amén. Que como Él sea, no nos distingan, lo asocien a nosotros nos lo asocien a Él y lo puedan ver en nuestras vidas, amén. Que podamos reflejar a Cristo. Y me llamó la atención de que ni siquiera por oro lo vende a Jesús, sino por plata. Ni siquiera sabía traicionar bien, ni siquiera sabía darle un valor, por lo menos un poco más, por nada. Yo le voy a mostrar algo que me llamó poderosamente la atención. ¿Saben por cuánto lo entregó Judas a Jesús? 30 monedas de plata equivalen aproximadamente entre $2 y $300. Mire esto. Si $2 sale cada moneda de plata, estamos hablando hoy al dólar actual por 3.900 pesos. ¿Entregarías al Hijo de Dios? ¿Entregarías al Mesías por 3.900 pesos? Ese fue el precio que Judas pagó. O sea, compró para entregarlo por 3.900 pesos. Hay algunos que dicen que cada denario al dólar actual son 300. Son $300 cada denario. De modo que 300 denarios vamos a hacer la cuenta. 300 denarios, $300 por 30 vamos a tomar 65. En este caso estamos hablando que aproximadamente Judas traicionó al Señor por entre 60 y $300. ¡Qué tremendo! Por 300 o $60. Y vamos a hacer esta cuenta muy fácil. 300 por 65, 19.500 pesos, 20.000 pesos. Ronda entre los 4.000 y 20.000 pesos. Y te hago esta pregunta: ¿cuál es el precio que estamos pagando? ¿O cuál es nuestro precio para traicionar a Dios? ¿Es dinero? ¿Cuánto? A Judas le bastó. La palabra de Dios dice que Dios hizo milagros a través de sus manos, porque también vio cada milagro de Jesús. Dice alguien por ahí que era el amigo, era el encargado de las ofrendas, él manejaba la plata y lo traicionó por entre 4 y 20.000 pesos. ¿No es muy poco? Y aunque fueran millones, ¿no es muy poco? Estamos hablando de Cristo, de su amigo. Las ideas políticas que tenía Judas no se asemejaban, dado su formación como judío, a la idea. No entendía las cosas del reino. Estaba mirando y tenía una mirada muy natural. Y es increíble, yo no lo puedo entender, que por tan poco haya traicionado al Maestro. Los otros daban la vida. Los otros como iglesia daban la vida, como hijos y siervos de Dios, como apóstoles. Todos murieron de una manera violenta. Hasta Pedro fue crucificado de cabeza. La cuestión, solo el que no fue crucificado ni muerto de manera violenta fue Juan, pero
¿Y a dónde llevo esto? Que todos, no es que pagaron un precio, pero estaban dispuestos a morir por el Señor, a morir por lo que amaban, por lo que creían, por sus convicciones, por la fe, por el propósito. Y Judas lo vendió por tan poca plata, tan poco valor le dio al Señor. Y siempre estamos rodeados de gente que no nos da valor. Siempre estamos rodeados de gente que nuestra confianza, porque recordemos que Jesús le lavó los pies también. Jesús sabía que le iba a traicionar y Jesús aún así le lavó los pies, aún así compartió la mesa y aún así lo amó. Y sabía que era necesario para todo lo que iba a suceder, pero aún así vemos el carácter intachable del Señor, que ama, que perdona, que constantemente, aunque sea el perjudicado, a quien lo están criticando, lo van a entregar para matar. A ver, no es que dijo algo feo de él y lo estaba vendiendo para matar, lo estaba básicamente vendiendo su vida, lo entregó para que lo mataran. Pero vemos al Señor cuidando, amando, no dejándose llevar, sino que Jesús tenía una característica, y es la misma característica con la cual Dios, la palabra define a Abraham, un hombre manso, que no había hombre más manso que Abraham sobre la faz de la tierra. Jesús, cuando se define, y la única vez que vemos que Él se define, dicen: miren, sean como yo, mansos y humildes de corazón. ¡Qué impresionante! Gloria a Dios. La mansedumbre me habla de carácter, que Él no actuó inapropiadamente, Él no actuó de manera verborrágica. Verborrágica no es, sí, bueno, no lleva a la discusión verbal, pero digo, no actuó de manera violenta, no fue a la discusión, no actuó resentidamente, sino que guardó calma, sabiendo que Dios ve todo y Dios es juez, amén. Dios que todo lo ve, el juez. Y Jesús en ningún momento lo vemos, aun cuando fue entregado, vemos la crucifixión, vemos todo ese padecimiento, no tenemos ni idea de lo que ha padecido. Algo está escrito, pero imagínate en el corazón que te traicione por nada la gente que vos amás. Y imagínate el corazón de Jesús, que su amigo, a quien que le tenía confianza, lo vende por nada. Y se tiró en el tacho de basura, básicamente, lo que siente el Señor, humanamente, ¿no? Entendamos en el contexto del que lo digo, de un Jesús que llora por la muerte de su amigo. El famoso versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Y la gente que decía cuánto le amaba, ¿no? Un Jesús humano, siente que toda esa traición. Y ahí empezó el dolor, desde el Getsemaní, y empezaron a suceder. Y lo primero que fue difícil, que se empezó a crucificar, fue la lealtad, la confianza, el primer dolor, el primer clavo, amén, a su alma, a sus emociones. Pero siguió. ¿Cómo siguió? En paz. Siguió creyendo, siguió brindándose, siguió amando, siguió cuidando. Amén. Y esto es lo que quería compartir hoy con ustedes, que a pesar de nuestra vida, si lo hizo el Maestro, la Biblia dice: si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer también. Si a mí, Jesús dice, si a mí me hicieron esto, a ustedes no. Y que podamos seguir el ejemplo del Señor, manteniendo la calma,
Que nada ni nadie nos saque la paz, la alegría y el gozo de servir a Dios, de honrar, de obedecer, sino que seamos ejemplo en mansedumbre y en manifestar a Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por el tiempo que me has prestado. Y nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi